Bienvenidos a esta cápsula de Del Dicho al Fuego. En esta oportunidad queremos hablar de la virtualización de la educación, un tema muy cercano para todos nosotros como estudiantes, como profes o como familiares. En torno a este tema han girado una gran cantidad de contenidos. Muchos de ellos han salido en redes sociales, otros en noticias. Por esto quisimos enviarle algunos audios y videos a algunos profes y estudiantes para que reaccionaran a estos y nos contaran desde su perspectiva qué opinan. Esto fue lo que nos comentaron. Hola, un saludo muy especial a la audiencia del programa Del Dicho al Fuego, un espacio de reflexión y pensamiento crítico durante este confinamiento. Hola, un saludo a todas y a todos los compañeros del Dicho al Fuego y a todas las personas que nos ven hasta ahora. Hola, yo soy Boris Duarte, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia y antes que nada quiero enviarle un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Del Dicho al Fuego y a toda su audiencia, por supuesto, y quiero agradecerles por invitarme a participar con una breve opinión sobre la educación virtual. Cambiamos de tema. En Tunja, Boyacá, conocimos la historia maravillosa de dos niños que con su creatividad diseñaron un computador que, aunque no funciona, a ellos sí les sirve para hacer sus tareas, así como ven a sus compañeros cuando se conectan a internet. La pantalla de este computador, creado por estos dos niños, no sirve y el teclado es un trozo de madera. Tras esta fachada se escribe una historia de inocencia y realidad, un contraste entre lo imaginario y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce de adversidades, o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas. Lo primero que quisiera señalar es que en las sociedades contemporáneas el conocimiento y el capital cultural son objetos permanentemente disputados por diferentes actores políticos y sociales. El conocimiento le confiere a quien lo posee legitimidad, autoridad, prestigio, y no en vano se dice que el conocimiento es poder. Por eso somos muchos y muchas las que luchamos permanentemente por un acceso universal a la educación y al conocimiento. Algunos pocos, por el contrario, insisten en mantener un sistema de privilegios cerrado sobre la base de la concentración de la riqueza, pero también sobre la base de la concentración del conocimiento. Ahora, en tiempos de pandemia, pero hay que decir que también en tiempos de normalidad, la educación virtual se convierte en una posibilidad muy importante para abrir el acceso al conocimiento y a la educación. Para poner un ejemplo, en los años 40, en los años 50, la radio se convirtió en un potente instrumento al servicio de la educación. Gracias a ella, muchos colombianos aprendieron a leer, a escribir y a manejar las operaciones matemáticas. Sin embargo, los retos de hoy no son los mismos retos del ayer y no podemos pretender resolver estos retos, superar estos retos con las tecnologías de hace 70 años, insistiendo en todo caso en la importancia que tiene la radio. Ahora, es lamentable que, según cifras del DANE, solamente un 4% de la población utilice la radio con fines educativos. Ahora, la educación virtual por Internet también podría convertirse en un instrumento potente de apertura al conocimiento y a la educación. En la red encontramos conocimientos de toda índole, mucho de este conocimiento y de este contenido es basura, pero allí también hay información sumamente útil para resolver problemas comunitarios asociados, por ejemplo, a la necesidad de tener soberanía alimentaria, soberanía energética, para resolver problemas en salud, en comunicaciones, transporte, etc. Ahora, el problema con la educación virtual a través de Internet en nuestro país es la conectividad y el acceso a recursos tecnológicos. Entre el 50 y el 60% de nuestro país está completamente desconectado. Allí la única posibilidad es una fuerte inversión de recursos económicos para permitirle a los colombianos acceder a recursos tecnológicos y mejorar la conectividad. 7 minutos, el regreso a clases no fue igual para todos los estudiantes del país. Muchos no pueden hacerlo porque no tienen internet o están en zonas rurales donde se creó un programa a través de la radio para evitar la desescolarización. Así comenzaron las clases en esos lugares donde la virtualidad es por radio. En todo hogar campesino el radio no ha de faltar.
para que haya cultura, riqueza y felicidad. Así sonaba la emisora de radio Sutatensa cuando en septiembre de 1947 le apostó a la educación popular en los campos de Colombia. Tomate, lean de nuevo, tomate. Tomate. ¿Más deprisa? Tomate. Tomate. Otra vez. Hace más de 70 años se comenzó a utilizar la radio como método para educar en nuestro país. Lo hizo Radio Sutatensa. Pero en este momento, frente al COVID, un grupo de profesionales en la educación decidió prender la onda para evitar la desescolarización en los territorios. Aprender la onda. Yo aprendo en casa. Durante 9 años, Enseña por Colombia desarrolla la misión de conquistar estudiantes rurales en los territorios olvidados. Para esto, contamos con un grupo de 100 jóvenes profesionales que enseñan a 17.000 estudiantes en cerca de 47 colegios a nivel nacional. Con el virus en la aldea. La tarea de estos profesionales de la educación es salvar educando al mayor número de niños y jóvenes que no reciben educación y que corren el peligro de ser reclutados por los grupos armados y narcos. Pero hoy, la pelea les cambió el escenario por culpa del COVID. Deben enamorar a sus estudiantes que por la cuarentena y la distancia se pueden perder. Busca desarrollar habilidades socioemocionales a través de los excelentes contenidos de la agencia educativa Clicarte y su saga La Aldea, historias para compartir en familia. Deben prestar atención a la primera parte de la historia y escribir qué actividades. A través de estas cortas historias les proponen retos a las familias para que desarrollen en equipo. Lina Marcela Giraldo es profesora de español en la escuelita La Provincia de Carepa. Dice que está dispuesta a no dejar que la crisis del virus la arrebate. En tiempos de pandemia y de aislamiento, las desigualdades que produce el capitalismo son mucho más aberrantes. En materia educativa, por ejemplo, el acceso a la educación y al conocimiento se restringen muchísimo. Y la educación virtual, que bien pudiera ser un instrumento para superar de alguna manera las dificultades que impone la situación, se convierten antes que en una posibilidad en un obstáculo y en una forma de exclusión adicional. En nuestro país, según cifras del DANE, 4 de cada 10 hogares, es decir, el 40%, no tienen posibilidades de acceso a recursos tecnológicos. Estoy refiriéndome específicamente a herramientas como computadores o tabletas. El 48% de la población, también lo señala el DANE, no tienen ninguna conexión de internet ni fija ni móvil. Eso quiere decir que por lo menos el 50% del país está desconectado. En estas circunstancias es evidente que la educación virtual es una educación excluyente, es una educación que no logra satisfacer las demandas, no solamente en la ruralidad, sino en las ciudades intermedias, incluso también en las ciudades grandes. Ahora hay que decir que esta crisis de la educación no es producto de la pandemia, es anterior a la pandemia. La pandemia lo que hace simplemente es agravar, como lo señalé al principio, estas desigualdades y de alguna manera ponerle un límite a las posibilidades de acceso a el conocimiento y a la educación de miles de jóvenes en el país. Esto sin mencionar que el proceso educativo requiere hoy el desarrollo de una serie de competencias y habilidades críticas y de argumentación que requieren una revolución educativa, una revolución de las pedagogías. Y eso solamente será posible en la medida en que los gobiernos se decidan a invertir en ciencia y en tecnología. Esperemos que nuestros gobernantes se den cuenta de la importancia que tiene la educación, la ciencia y la tecnología para la superación de todos estos problemas que nos agobian, para la construcción de la paz. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4. Vamos a ensayar.
al F4. ¿Cómo así que eso no es? Eso es falso. Esta no es la que dice. ¿Cómo van a hacer eso? Se han agarrado. Nos parece muy gracioso hacer este tipo de bromas hacia los docentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ellos hacen un esfuerzo increíble para que nosotros podamos entenderlos a ellos de la mejor manera. Porque ellos no son contemporáneos a nosotros, y si a nosotros nos dificulta manejar un poco estas plataformas, imagínense lo que significa este manejo para ellos. Cabe resaltar que algunos docentes pues no es que se esfuercen mucho, simplemente mandan un correo y se desligan completamente de la educación virtual. Pero ojo, el problema de la virtualidad y de las bromas no depende únicamente de los estudiantes y de los docentes. Es un problema que también le compete a la universidad y a la administración de los colegios y de las instituciones de educación superior, porque es que ellas son las que tienen que brindar la capacitación necesaria para que los docentes tengan las condiciones mínimas para poder dar sus clases y el manejo de las plataformas. ¿Cómo es posible que como estudiantes y como docente tenga que pensarse una hora cómo empezar su clase porque no puede compartir la pantalla, porque no hubo una capacitación por parte de la administración? ¿Dónde quedan nuestras garantías académicas? Por otro lado, el problema de la virtualización no únicamente son las bromas ni los problemas del manejo de la plataforma, va mucho más allá. ¿Cómo es posible que en un hogar tan solo tengamos un computador para 3 personas, donde las 3 personas estudien? Eso es una situación muy compleja, y ante esto las administraciones lo único que hacen es quedarse calladas, quizá porque pueden amañar contraticos para sacar luego su tajadita. Pero o puede pasar como pasa en la universidad distrital, que la resolución para contratar los dispositivos y las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan llevar a cabo la virtualidad ya está lista, pero la administración la ha tratado de retener al máximo con su voluntad política fascinante. Y dicen que se puede llegar a demorar 20 días en llegar a adquirir estas herramientas. Más a eso hay que sumarle lo que se va a demorar la repartición de estos equipos. Finalmente, tenemos que tener en cuenta el resto de las condiciones, de las garantías que como movimiento estudiantil debemos tener siempre en cuenta, dada la virtualidad. ¿Dónde quedan las condiciones de conectividad? ¿Dónde queda la dualidad entre una recarga o un plato de comida? ¿Dónde queda eso en la administración? Eso no existe en la administración. ¿Dónde quedan las herramientas para los profesores? ¿Dónde queda esa capacitación? ¿Dónde quedó? ¿Dónde queda el estudio de las universidades para que ellos puedan saber a quiénes llegar? Pero nada, no se preocupen. En el caso de la Universidad Distrital, el rector está tomando vino de $500,000 y asumiendo como un héroe esta virtualidad. Mi papá. ¿Qué fue lo que te hizo ahí? Dos tablas. ¿Y para qué te subías al palo de limón? Para coger la señal y poder estudiar. Bueno, pues muy temprano llegamos acá. Ustedes al fondo están viendo, Freddy Gutiérrez nos está ayudando con las imágenes. Y esa es la antena que nos donaron, que le donaron a Daniela para tener su internet. Y acá justo estoy con Jorge. Jorge. Muy bonito que Caracol y los demás grupos le hayan regalado el computador a la niña. Sin embargo, esto es muestra clara de la precarización a la que ha estado sometida la educación, no únicamente en primaria, sino también en secundaria y en la superior. No es necesario irnos tan lejos para evidenciar estas problemáticas. Aquí en la ciudad también se ve esa brecha de desigualdad social, pues como hemos evidenciado en nuestras clases virtuales, hay compañeros que no tienen la capacidad para lograr esta conectividad. Para nosotros llegar a lograr un cambio social no es únicamente regalando computadores. Eso requiere de una reforma estructural, como en el caso de la educación, una reestructuración de la Ley 100 o, dado el caso, su derogación. Y sin hablar de la cantidad de reformas sociales que tendría que hacer el gobierno. Porque, como lo podemos denotar, no es un problema únicamente de esta pandemia, sino también viene siendo un problema estructural, porque la mamá no pudo acceder tampoco a la educación. Y ninguno de nuestros padres, y muchos de nuestros padres, ha podido acceder a la educación. ¿Por qué? Pues porque es precisamente
un enlace o más bien una táctica que tiene una clase particular en el país, que tiene el control político y económico, que no permite que nosotros nos eduquemos. Por eso siempre nos están intentando privatizar la educación. No obstante, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no únicamente tenemos que hacer estas acciones como lo hace el medio para vanagloriarnos. El camino hacia una transformación social es bastante largo y aún queda mucho camino por luchar. ¿Cómo hago para retirar un estudiante? Steven, hágame el favor y se me sale de mi clase ya. No, pero ¿por qué? Usted está yendo aquí en 94. No, porque es que usted ahí está jodiendo Jainer y Sinisterra. Vea, Sinisterra, Steven y Santiago Ramírez se me salen de la clase ya. Y Jainer. Bueno, de aquí valdría la pena resaltar dos situaciones. Una es el alto nivel de dispersión que tienen nuestros estudiantes, que no solo se daba en términos presenciales, sino que parece que aumentan con la virtualidad. Y lo segundo es el alto nivel de estrés al que están expuestos los docentes por muchos elementos que cambiaron drásticamente, no solamente por el confinamiento en sí, que ya es estresante, o hacerse cargo de su familia y de su trabajo en el mismo espacio, sino también por el aumento de la jornada, dado que, por ejemplo, tienen que preparar materiales ya no solamente de apoyo a una clase, sino materiales que incluso implican diseño gráfico, porque es a través de los mismos que el estudiante va a acceder a cierto saber o conocimiento, pero además materiales diversos, dado que, por ejemplo, está para el que no tiene el acceso al internet, para los que lo tienen limitado, que por ejemplo pueden ver videos de 3 o 5 minutos, que incluso hay profes que se graban a sí mismos para facilitar un poco la comunicación, y para quienes efectivamente sí pueden conectarse a través de herramientas como videochats. Pero además no solamente eso, sino que siguen atendiendo la misma cantidad de estudiantes, pero ya no de una forma masiva por grupos, sino de manera personalizada. Eso aumenta drásticamente también su jornada laboral, además de la comunicación con las familias, que ya no es solamente en su jornada laboral, sino que tiene que ser a través del día, también por las condiciones que están pasando las familias. Pero además de eso se da el fenómeno de la uberización de la labor docente, que acá se ve más claramente, y es que el docente ya no solamente coloca su fuerza de trabajo, es decir, su conocimiento o su saber pedagógico, sino que debe colocar las herramientas y los equipos para hacer su trabajo. Estos que se supone tendrían que haber garantizado a los empleadores, en este caso Secretaría de Educación y Ministerio de Educación, o los colegios en el caso de los privados, los colegios privados, las directivas, sino que es el docente el que está sacando de su bolsillo para colocar desde la energía eléctrica hasta los equipos, líneas telefónicas, computadores y demás. Entonces, esto dispara también el estrés laboral al que ya se venía sometiendo el docente y que ahora pues se profundiza con este confinamiento. En tiempo real. Según la UNESCO, la mitad de estudiantes del mundo, unos 826 millones, siguen fuera de las aulas porque no tienen computadoras o internet. Bueno, la pandemia nos ha obligado a un confinamiento que ha puesto en evidencia efectivamente la brecha socioeconómica que hay entre zonas rurales y zonas urbanas. Sin embargo, habría que mirar también las brechas que existen al interior de cada una de estas zonas. Más allá de si la educación virtual es simplemente comunicarse a través de medios electrónicos o si reemplazan cabalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el intercambio dentro de un aula de clase, habría que pensar si es un tema exclusivamente de conectividad y de garantía a un computador o una tablet. Vemos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que es capital del país, en nuestras comunidades educativas, no solamente a nivel de preescolar, básica y secundaria, sino incluso universitaria, muchas de las familias que viven en condiciones bastante precarias, y ante la falta de una política que hubiese garantizado unas condiciones mínimas dignas para pasar el confinamiento, tanto por parte del gobierno nacional como el distrital, pues esas familias se han visto sometidas a un estrés del cual nuestros estudiantes no son ajenos, de cómo conseguir y obtener recursos para cubrir las necesidades mínimas básicas, como la alimentación, como servicios públicos, como un arriendo, incluso muchos de ellos de habitaciones, porque por su informalidad pues no pueden arrendar por más tiempo, entonces se meten 10 o 12 personas dentro de una sola habitación, y pues habría que preguntarse si eso no sería parte de las condiciones que tendrían que garantizarse, no solamente la conectividad y el acceso a un computador, sino también a un espacio y a unas condiciones mínimas dignas de alimentación y demás,
para poder continuar con algunos de estos procesos a través de la virtualidad. Esto nos deja muchas dudas. Por ejemplo, podemos hablar de una crisis en la educación media, básica y universitaria a raíz del tránsito a la virtualización. ¿Esta virtualización es la que ha generado la crisis o viene de antes? Incluso, ¿cómo podemos afrontar las fallas técnicas y la exclusión que genera la virtualización? Para discutir sobre esto, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Del Dicho al Fuego. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de todos nuestros contenidos.